Esta historia podría cambiar para siempre la forma en que ves a las personas. Una criada a la que nadie prestaba atención. Una prometida que creía ser la dueña de todo el salón. Y una patada que lo cambió absolutamente todo frente a 300 testigos. Nadie en ese salón de baile sabía a quién tenía realmente delante. Nadie conocía su verdadero nombre. Nadie sabía qué hacía esta mujer antes de cambiar un arma por un trapeador. Pero esa noche, bajo una lámpara de araña que valía más que la casa de la mayoría de los invitados, la verdad salió a la luz de la manera más inesperada posible. Y cuando todo terminó, nadie en ese salón volvió a mirar a una criada de la misma forma. Hola, bienvenidos de vuelta al canal. Antes de comenzar, cuéntenme desde dónde nos están viendo y de qué país son. Escríbanlo en los comentarios, me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. La historia de hoy es una de las más emotivas y satisfactorias que les he compartido. Habla de orgullo, de lo que significa ser subestimado, y de un secreto tan bien guardado que ni siquiera las personas más cercanas a ella sospechaban nada. Quédense hasta el final, porque lo que sucede en ese salón de baile los va a acompañar durante mucho tiempo. Ella había aprendido hacía mucho tiempo que la persona más peligrosa de una habitación suele ser aquella a la que nadie se molesta en mirar dos veces. Se llamaba Naomi Reyes, tenía 29 años. Y durante el último año había trabajado como criada en la mansión Whitmore, una propiedad enorme en las afueras de Boston que pertenecía a una de las familias más ricas de Nueva Inglaterra. Naomi usaba todos los días un uniforme rosa y blanco, llevaba el cabello recogido en un moño apretado, y se movía por los pasillos de esa mansión con tanto silencio que la mayoría de los días era casi invisible. Y eso era exactamente lo que ella quería. Naomi tenía un pasado que nadie hubiera podido imaginar solo con mirarla. Antes de usar un delantal, había usado otro tipo de uniforme muy distinto. Antes de aprender a doblar sábanas con precisión militar, Naomi había aprendido a liberarse del agarre de un hombre en menos de 2 segundos. Había pasado 8 años de su vida entrenándose en una disciplina de combate que la mayoría de la gente solo ve en las películas. El tipo de entrenamiento que te enseña a mantener la calma cuando todos los demás entran en pánico, a quedarte en silencio cuando todos los demás gritan, y a permanecer quieta hasta el momento exacto en que dejas de estarlo. Pero en la mansión Whitmore nadie sabía nada de eso. Para ellos, Naomi era simplemente eso, la criada callada, la que nunca respondía mal, la que nunca se quejaba, la que siempre tenía el café listo a las 6 de la mañana. El dueño de la casa era Ethan Whitmore, de 33 años, heredero de un imperio inmobiliario que su padre había construido desde cero. Ethan no se parecía a los otros hombres ricos para los que Naomi había trabajado antes. Era amable. Recordaba su nombre. Le daba las gracias incluso cuando no era necesario. A veces, muy tarde en la noche, cuando la casa quedaba vacía salvo por ellos dos, Ethan bajaba a la cocina y se ponía a hablar con Naomi sobre su padre, sobre la presión de dirigir una empresa que él nunca pidió heredar, sobre lo solo que se sentía rodeado de gente que solo quería algo de él. Naomi nunca le hacía preguntas. Simplemente escuchaba. Y sin que ninguno de los dos lo planeara, esas conversaciones tranquilas de medianoche se convirtieron en lo más real de toda la vida de Ethan. Pero Ethan estaba comprometido. Su prometida se llamaba Vanessa Sterling, de 31 años. Una mujer que había crecido entre clubes campestres y jets privados, en un mundo donde el personal de servicio existía para ser visto, pero nunca escuchado. Vanessa era hermosa de esa manera en que lo son las portadas de revistas, pulida, de rasgos afilados, y fría por dentro si uno se detenía a mirar con atención. Desde el primer día en que Naomi empezó a trabajar en la mansión, Vanessa había dejado claro, sin decirlo directamente, que consideraba al personal muy por debajo de ella. Chasqueaba los dedos en lugar de decir disculpa. Dejaba desorden a propósito solo para ver a alguien más limpiarlo. Hablaba del personal como si no estuvieran a 1 metro de distancia. Naomi soportaba todo esto. No porque fuera débil, sino porque se había prometido a sí misma que, después de todo lo que había vivido en su vida anterior, jamás volvería a usar sus manos a menos que fuera absolutamente necesario. Se había alejado de un mundo violento para construir uno en paz. Y una vida en paz significaba, a veces, tragarse el orgullo, incluso cuando una mujer como Vanessa Sterling la miraba como si no existiera. Lo que Naomi no sabía era que Vanessa había empezado a notar algo más. La forma en que los ojos de Ethan se suavizaban cada vez que Naomi entraba a una habitación. La forma en que él reía con más facilidad cerca de ella. La forma en que Ethan parecía respirar distinto en la cocina a medianoche que en la sala de juntas al mediodía.
Y Vanessa Sterling no era una mujer que le gustara compartir la atención, mucho menos con el servicio. La fiesta de compromiso estaba programada para dentro de 3 semanas, en el gran salón de baile de la mansión, el mismo salón donde los padres de Ethan se habían casado 35 años atrás. 300 invitados, senadores, empresarios, dinero antiguo y dinero nuevo, todos reunidos bajo un mismo techo resplandeciente. Vanessa llevaba meses planeándolo, obsesionada con cada detalle, decidida a convertirlo en el evento social del año. Ella no tenía idea de que el momento más importante de esa noche no iba a ser obra suya en absoluto. 2 semanas antes de la fiesta, Naomi estaba puliendo la cubertería en el comedor cuando escuchó por casualidad a Vanessa hablando por teléfono con una amiga. Honestamente, ni siquiera sé por qué Ethan la sigue teniendo aquí, decía Vanessa, con esa crueldad casual en la voz de quien cree que nadie importante la está escuchando. Es solo servicio. Sí. Alguna vez se sale de su lugar, la despido en 5 minutos. La gente como ella no pertenece a este mundo. Naomi no se inmutó. Siguió puliendo el mismo tenedor, despacio, con calma, el rostro tan tranquilo como agua estancada. Pero en algún lugar muy adentro de ella, una parte de sí misma que llevaba años enterrada, despertó en silencio. Pensó en su antigua instructora, una mujer que la había entrenado desde los 16 años, y que solía decirle, la persona más ruidosa de la habitación casi nunca es la más peligrosa. El poder verdadero no necesita anunciarse. Naomi terminó de pulir el tenedor, lo dejó con delicadeza sobre la mesa, y salió de la habitación sin decir una palabra. Pero algo había cambiado. Y aunque ella todavía no lo sabía, el destino ya estaba preparando el escenario para una noche que lo cambiaría todo. No solo para ella, sino para todos los que estuvieran de pie en ese salón cuando las lámparas se encendieran y la música empezara a sonar. Y Vanessa Sterling estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Porque en 3 semanas, Vanessa iba a descubrir exactamente a quién había estado subestimando todo este tiempo. Y lo iba a descubrir frente a todos. Algunos secretos no se quedan enterrados para siempre, sobre todo cuando el orgullo se niega a dejarlos descansar. Los días previos a la fiesta de compromiso pasaron muy rápido. La mansión se llenó de floristas, catering y organizadores de eventos entrando y saliendo, transformando el salón de baile en algo salido de un cuento de hadas. Las lámparas de cristal fueron pulidas hasta reflejar arcoíris sobre el piso de mármol. Los adornos dorados fueron retocados en cada arco de la entrada. Vanessa caminaba por todo aquello como una reina inspeccionando su reino, dando órdenes, rechazando sugerencias, asegurándose de que cada detalle reflejara exactamente la imagen que quería mostrarle al mundo. Naomi trabajó más horas durante esas 2 semanas, ayudando a preparar la casa para la llegada de los invitados. No se quejó, nunca lo hacía. Pero algo había cambiado en la forma en que se movía, una tranquilidad silenciosa que antes no estaba ahí, como una mujer que había hecho las paces con una decisión que todavía no había dicho en voz alta. Ethan lo notó. Él siempre notaba cosas de Naomi que los demás pasaban por alto. «Has estado diferente últimamente», le dijo una noche, encontrándola en la cocina después de que todos se habían ido a dormir. La casa estaba a oscuras, salvo por la pequeña luz sobre la estufa. «¿Está todo bien?» Naomi levantó la vista de la taza de té que estaba preparando. «Solo pensaba en algunas cosas de mi pasado», dijo con honestidad. «Viejos hábitos, viejas promesas». «¿Buenas o malas?», preguntó él. Naomi sonrió apenas. «Las 2 cosas, creo. Las cosas más importantes casi siempre lo son». Ethan quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Naomi le dijo que no insistiera. En cambio, se sentó frente a ella, como siempre hacía. Y durante unos minutos, simplemente existieron juntos en ese silencio. 2 personas de mundos completamente distintos que, de alguna manera, se entendían mejor que nadie más en sus vidas. Vanessa no sabe la suerte que tiene de casarse en una familia que todavía cuenta con personas como tú a su lado, dijo Naomi en voz baja, casi para sí misma. La mandíbula de Ethan se tensó ligeramente. A veces me pregunto si ella ve algo de todo esto como yo lo veo. Naomi no respondió. No era su lugar decir lo que realmente pensaba. Mientras tanto, la sospecha de Vanessa crecía como un fuego lento. Empezó a inventar pequeñas excusas para poner a prueba a Naomi, pidiéndole que rehiciera tareas que ya estaban perfectas, criticando cosas que no necesitaban crítica, observándola con atención cada vez que Ethan estaba en la habitación. Vanessa no podía explicar por qué esa criada en particular la inquietaba tanto. No era exactamente celos.
Era otra cosa. Una extraña sensación de que Naomi no era exactamente lo que aparentaba. Una tarde, revisando viejos archivos de renovación en la oficina privada de la mansión, Vanessa encontró algo extraño. Un expediente de verificación de antecedentes, enterrado en una vieja carpeta que el padre de Ethan había guardado años atrás, mostraba el historial laboral anterior de Naomi. La mayoría eran referencias normales, empresas de limpieza, algunas casas particulares. Pero una línea llamó la atención de Vanessa, un vacío de 3 años en el historial laboral, justo después de que Naomi cumpliera 20 años. Sin explicación, sin registros, solo silencio. En ese momento, Vanessa no le dio mucha importancia. Simplemente lo guardó en su mente como una razón más para no confiar en ella. No tenía idea de que esos 3 años faltantes contenían la verdad sobre quién era realmente Naomi Reyes. Durante esos años, Naomi se había entrenado con un maestro de combate en una academia privada que no existía en ningún registro oficial, aprendiendo una disciplina de lucha reservada para un grupo muy pequeño y muy serio de estudiantes. El tipo de entrenamiento pensado para trabajos de protección, defensa a corta distancia, situaciones donde dudar significaba morir. Naomi había sido buena, más que buena. Su instructora le dijo una vez que tenía las manos más rápidas que los pensamientos de la mayoría de la gente. Pero después de un incidente, Naomi rara vez se permitía pensar en aquella noche violenta que terminó con ella alejándose de esa vida para siempre. Se hizo una promesa, nunca más pelear, nunca más violencia. Quería una vida tranquila, una vida en paz, del tipo que la mayoría de la gente da por sentado. Convertirse en criada no fue para ella un paso atrás. Fue una elección, una rebelión pacífica y deliberada contra un mundo que alguna vez le había exigido demasiado de sus manos y muy poco de su corazón. Pero la paz, estaba a punto de aprender, no siempre dura para siempre, sobre todo cuando alguien más decide ponerla a prueba. La noche antes de la fiesta, Vanessa acorraló a Naomi en el pasillo junto al salón de baile. La tensión entre ellas llevaba semanas acumulándose, y finalmente estalló. «No sé qué juego estás jugando con mi prometido», dijo Vanessa, con la voz baja y filosa. «Pero mañana en la noche, frente a todos, vas a recordar cuál es tu lugar». Naomi la miró a los ojos, con calma. «Nunca lo he olvidado, señorita Sterling». «Eso lo veremos», dijo Vanessa antes de darse la vuelta y alejarse, los tacones resonando contra el mármol como una cuenta regresiva. Naomi se quedó sola en el pasillo un largo momento, mirando las lámparas de araña que colgaban sobre el salón de baile, brillando como estrellas a punto de caer. Mañana en la noche, 300 invitados llenarían ese salón. Mañana en la noche, Vanessa Sterling intentaría humillarla frente a todas las personas que le importaban. Y mañana en la noche, sin querer, Vanessa iba a descubrir exactamente a quién había estado subestimando durante todo un año. Porque hay personas que no alzan la voz cuando se sienten amenazadas. Simplemente esperan. Nadie en ese salón de baile esperaba que la noche terminara con una mujer volando por los aires. La fiesta de compromiso era todo lo que Vanessa había soñado. El salón brillaba bajo 1000 pequeñas luces. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, y el champán corría como si la noche misma estuviera hecha de oro. 300 invitados llenaban el espacio, socios de negocios, gente de sociedad, familiares lejanos, y un puñado de periodistas cubriendo el evento social más importante de la temporada en Boston. Naomi trabajaba en silencio entre el personal de catering, llevando bandejas, rellenando copas, manteniéndose invisible como siempre lo hacía. Se había prometido a sí misma que pasaría la noche con calma, con profesionalismo, sin darle a Vanessa la satisfacción de una sola reacción. Casi lo logró. Alrededor de las 9 de la noche, mientras comenzaban los brindis y Ethan se ponía de pie al frente del salón con una copa de champán en la mano, Vanessa vio a Naomi cruzar cerca de la pista de baile con una bandeja de bebidas. Algo se quebró dentro de ella. Tal vez fue el champán. Tal vez fue la forma en que los ojos de Ethan se habían desviado hacia Naomi segundos antes, durante su propio brindis, suavizándose de esa manera tan familiar que Vanessa había llegado a odiar. Tal vez fueron simplemente meses de resentimiento finalmente desbordándose frente a la única audiencia que a Vanessa le importaba de verdad, todos aquellos a quienes quería impresionar. Fuera cual fuera la razón, Vanessa cruzó el salón a paso firme, los tacones resonando con fuerza contra el mármol, y le arrancó la bandeja de las manos a Naomi, haciendo que las copas se estrellaran contra el suelo frente a cientos de invitados atónitos. La música se detuvo. El salón quedó en silencio. ¿Saben qué?
dijo Vanessa en voz alta, su voz recorriendo todo el salón. Ya me cansé de fingir que eres solo servicio. Todos han notado cómo lo miras a él, y cómo él te mira a ti. Así que resolvamos esto ahora mismo, frente a todos, ya que aparentemente crees que perteneces a este mundo. Naomi se quedó completamente quieta, con el rostro tranquilo a pesar de que cientos de ojos ahora estaban fijos en ella. Señorita Sterling, creo que deberíamos hablar esto en privado. No, cortó Vanessa. Quiero que todos vean exactamente lo que eres. Y entonces, sin previo aviso, Vanessa la empujó con fuerza, ambas manos contra los hombros de Naomi. El tipo de empujón pensado para humillar, para hacer que una criada tropezara hacia atrás frente a la gente más rica de Boston. Lo que Vanessa no esperaba era que Naomi no se tambaleara en absoluto. Simplemente desplazó su peso, absorbiendo el empujón sin esfuerzo, los pies firmes como si llevara toda la vida parada en ese mismo lugar. Un murmullo de confusión recorrió a la multitud. Vanessa, avergonzada y ahora furiosa porque su momento dramático no había salido como quería, volvió a atacar. Esta vez, una bofetada con la mano abierta directo al rostro de Naomi. Nunca llegó a tocarla. En medio segundo, algo se activó dentro de Naomi. 8 años de entrenamiento enterrado subiendo a la superficie en un solo movimiento suave y controlado. Naomi atrapó la muñeca de Vanessa en el aire, redirigió el impulso, y en un movimiento fluido que parecía casi coreografiado, hizo que Vanessa perdiera el equilibrio y saliera despedida por los aires, sus tacones de diseñador despegándose por completo del piso de mármol mientras la multitud dejaba escapar gritos ahogados de sorpresa. El tiempo pareció detenerse. 300 invitados observaron, en un silencio absoluto, como Vanessa Sterling, heredera, mujer de sociedad, futura esposa, quedaba suspendida en el aire por un segundo imposible antes de aterrizar de forma segura, controlada, sin ningún daño, pero completamente humillada, en medio de la pista de baile, frente a todas las personas que alguna vez había querido impresionar. Naomi se quedó de pie sobre ella, respirando con calma, el rostro inescrutable. El uniforme rosa y blanco que llevaba puesto se veía casi absurdo junto al nivel de habilidad que acababa de demostrar. Ethan se quedó paralizado cerca del frente del salón, la copa de champán todavía en la mano, mirando a Naomi como si la estuviera viendo, de verdad viendo, por primera vez en su vida. Vanessa se levantó como pudo del suelo, el maquillaje corrido, el vestido torcido, la humillación ardiendo en su rostro. ¿Qué eres tú?, tartamudeó, mirando a Naomi como si estuviera frente a una extraña. Todo el salón esperaba, sin aliento, la respuesta. Naomi miró a su alrededor, a ese mar de rostros atónitos, a las lámparas de araña brillando sobre ella, a la expresión de conmoción en el rostro de Ethan, y finalmente de vuelta a Vanessa, todavía tendida en el suelo frente a todos. Me llamo Naomi Reyes, dijo en voz baja, con una voz lo bastante firme como para llegar a cada rincón del salón en silencio. Antes de ser criada, pasé 8 años entrenando defensa personal en combate cuerpo a cuerpo bajo uno de los instructores más respetados del país. Dejé esa vida atrás porque quería paz, no poder. Nunca quise que nadie lo supiera. Nunca quise que pasara esto. Hizo una pausa, mirando directamente a Vanessa. Pero no voy a dejar que me humillen frente a cientos de personas solo porque alguien decidió que yo no merecía ni el más mínimo respeto. El silencio que siguió pareció durar toda una vida. Y en algún lugar de ese silencio, 300 personas ricas y poderosas, que habían pasado toda su vida sin mirar realmente a personas como Naomi Reyes, finalmente entendieron algo que jamás olvidarían: nunca conoces de verdad a alguien solo por el uniforme que lleva puesto. Lo que sucedió después en ese salón se recordaría durante años. No por lo que hizo Naomi, sino por lo que decidió hacer a continuación. Por un largo momento, nadie se movió. Vanessa seguía en el suelo, humillada frente a las mismas personas a las que había dedicado meses tratando de impresionar. Los periodistas al fondo del salón intercambiaban miradas de sorpresa, ya intuyendo la noticia que escribirían al día siguiente. Ethan finalmente dejó su copa de champán y cruzó el salón, pasando junto a su prometida sin decir una palabra, y se arrodilló junto a Naomi. No por preocupación por una pelea, sino por algo que, para todos los que miraban, se parecía notablemente a la admiración. Naomi, dijo en voz baja. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Los ojos de Naomi se suavizaron. La dureza de los últimos segundos se desvaneció, dando paso a algo mucho más vulnerable. Porque en el momento en que la gente descubre de lo que eres capaz, dejan de ver quién eres realmente. Yo quería que me vieran como persona primero,
no como un arma. Detrás de ellos, Vanessa finalmente se puso de pie, ajustando su vestido torcido con manos temblorosas. La humillación se convertía rápidamente en furia. «Esto es increíble», escupió, señalando a Naomi con un dedo tembloroso. «Ella me atacó. Que alguien llame a seguridad. Que la arresten». Pero entonces sucedió algo extraordinario. Algo que nadie en ese salón, y menos que nadie Vanessa, esperaba. Un anciano cerca del frente de la multitud dio un paso adelante. Era Harold Whitmore, el abuelo de Ethan, de 91 años, un hombre que había construido la fortuna de la familia desde cero y que casi nunca hablaba en público. Su voz, aunque frágil, tenía el peso suficiente para silenciar la sala al instante. «Yo vi todo lo que pasó», dijo Harold, apoyado en su bastón, los ojos afilados a pesar de la edad. «Esta joven no atacó a nadie. Se defendió de una agresión con un dominio de sí misma extraordinario, frente a 300 testigos. Si alguien debería preocuparse por las consecuencias de esta noche, señorita Sterling, no es ella». El rostro de Vanessa se puso pálido. Harold se giró hacia Naomi, observándola con un respeto renovado. «Jovencita, en todos mis años, nunca había visto un control como el suyo. Podría haberla lastimado gravemente. Eligió no hacerlo. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier currículum». Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Varios invitados que habían presenciado la crueldad de Vanessa hacia el personal a lo largo de los meses, pequeños comentarios aquí, gestos despectivos allá, empezaron a asentir, cruzando miradas cómplices. La máscara que Vanessa había llevado tan cuidadosamente durante años finalmente se había caído, y todos en ese salón habían visto exactamente lo que había debajo. Ethan se puso de pie despacio, girándose para mirar a Vanessa directamente, con una expresión que mezclaba decepción y claridad, como si una niebla finalmente se hubiera despejado de sus ojos. «Creo», dijo en voz baja, «que necesitamos hablar. No mañana. No la próxima semana. Ahora mismo». «Ethan, no puedes hablar en serio», dijo Vanessa, la voz quebrándose de incredulidad. «¿Estás eligiendo a la criada por encima de mí, frente a todos?» «No estoy eligiendo a nadie», respondió Ethan, con voz firme pese a la emoción que la sostenía. «Por fin estoy viendo con claridad. Llevo un año enamorándome de la bondad de alguien, de la paciencia de alguien, de la fortaleza de alguien. Y estaba demasiado asustado para admitirlo, incluso a mí mismo, porque se sentía complicado. Pero acabas de mostrarle a todos en este salón exactamente quién eres, Vanessa, y ya no es alguien que reconozca». El salón permaneció en absoluto silencio. 300 invitados presenciando algo mucho más real que cualquier fiesta de compromiso a la que hubieran asistido antes. Una verdad desplegándose en tiempo real, cruda y sin guión, frente a la gente más poderosa de Boston. Vanessa miró a su alrededor, buscando apoyo, buscando compasión, buscando a alguien que saliera en su defensa. No encontró a nadie. En cambio, encontró decenas de rostros que llevaban mucho tiempo desaprobándola en silencio, y que finalmente se sentían libres de demostrarlo. Sin decir una palabra más, Vanessa se dio la vuelta y salió corriendo del salón, el vestido arrastrándose detrás de ella, los tacones resonando contra el mármol hasta que las pesadas puertas se cerraron de golpe tras ella. El silencio que siguió se sintió distinto esta vez. No de conmoción, sino extrañamente pacífico, como si todo el salón hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin se le permitiera exhalar. Ethan se volvió hacia Naomi, que seguía de pie en silencio entre los restos de copas rotas y pétalos de rosa esparcidos, viéndose de pronto muy humana a pesar de todo lo que el salón acababa de presenciar. «Lamento que hayas tenido que pasar por esto», dijo con suavidad. Naomi negó con la cabeza, despacio. «Nolamento que haya pasado. Lamento que la verdad haya tardado tanto en salir a la luz». A su alrededor, empezó a suceder algo inesperado. Uno por uno, los miembros del personal de la casa, que habían permanecido en silencio junto a las paredes durante todo el evento, comenzaron a dar un paso al frente. Un jardinero, un chef, otras 2 criadas que habían trabajado junto a Naomi durante meses. La rodearon, no por lástima, sino por una solidaridad silenciosa, del tipo que solo se forma entre personas que saben lo que se siente ser ignoradas. Harold Whitmore levantó su copa despacio, su voz de anciano recorriendo el salón una última vez. «Por Naomi Reyes», dijo. «Una mujer que esta noche nos recordó a todos que la verdadera fortaleza no se trata de cuán fuerte exiges respeto. Se trata de con cuánta gracia lo ganas,
incluso cuando el mundo se niega a dártelo primero. Las copas se alzaron por todo el salón. Incluso el cuarteto de cuerdas, todavía inmóvil en su rincón, bajó sus instrumentos en señal de respeto silencioso. Nadie en ese salón olvidaría jamás lo que sucedió esa noche. Pero la parte más importante de la historia de Naomi todavía no había ocurrido. A veces, el final más poderoso no tiene nada que ver con la venganza. Tiene que ver con lo que decides construir después de que todo se derrumba. En las semanas posteriores a la fiesta de compromiso, la historia de lo ocurrido en el salón de baile de los Whitmore se difundió rápidamente. No a través de revistas de chismes ni blogs de escándalos, sino a través del respeto genuino y silencioso de todos los que lo habían presenciado en persona. El compromiso de Vanessa Sterling con Ethan Whitmore se canceló formalmente en cuestión de días, anunciado en voz baja, sin drama, sin culpar públicamente a nadie. Vanessa terminó dejando Boston por completo, mudándose a Nueva York para empezar de nuevo, lejos de los rumores que la seguían a todas partes. Naomi esperaba que la despidieran. Por experiencia, sabía que cuando el orden cuidadosamente construido del mundo de los ricos se ve alterado, rara vez son los poderosos quienes pagan el precio. Pero Ethan volvió a sorprenderla. No te vas a ninguna parte, le dijo simplemente unos días después de la fiesta, encontrándola en la cocina como siempre. A menos que tú quieras irte. Esta casa nunca se sintió tan honesta como esa noche. Con el paso de los meses, algo hermoso empezó a florecer en silencio. La amistad entre Ethan y Naomi, construida con paciencia a lo largo de un año de conversaciones nocturnas y entendimiento silencioso, poco a poco se convirtió en algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos, en secreto, habían deseado. No hubo prisa, ni declaraciones dramáticas. Solo dos personas que finalmente dejaron de fingir que no se veían con claridad. Pero el cambio más significativo no tuvo nada que ver con el romance. Naomi usó su nueva y repentina visibilidad para algo mucho más importante que su propia historia. Se acercó a un centro comunitario de Boston que trabajaba con niñas de entornos difíciles, niñas que habían crecido sintiéndose invisibles, sin voz, subestimadas, muy parecido a cómo se había sentido ella misma antes de encontrar su propia fuerza. Con el apoyo de Ethan, Naomi creó un programa de defensa personal y desarrollo de confianza, enseñándoles a esas niñas no solo a protegerse físicamente, sino a mantenerse con una dignidad tranquila e inquebrantable en un mundo que muchas veces intentaba hacerlas sentir pequeñas. No necesitan ser ruidosas para ser fuertes, les dijo a su primer grupo de 12 niñas, con los ojos bien abiertos, prestando toda su atención. No necesitan el permiso de nadie para importar. La fuerza verdadera es saber exactamente quién eres, incluso cuando el mundo entero intenta convencerte de lo contrario. Una de las niñas, una tímida chica de 13 años llamada Camila, se quedó después de la clase una tarde y le preguntó en voz baja, ¿tuvo miedo? Esa noche, frente a todos. Naomi lo pensó con honestidad antes de responder. No tuve miedo de lo que ella pudiera hacerme. Tuve miedo de lo que pasaría si me quedaba callada una vez más. A veces, lo más valiente que puedes hacer no es defenderte a golpes. Es finalmente negarte a hacerte pequeña por la comodidad de otra persona. Camila asintió despacio, algo cambiando detrás de sus ojos. Esa misma chispa silenciosa que Naomi recordaba haber sentido ella misma, muchos años atrás, antes de que la vida le enseñara lo poderosa que esa chispa podía llegar a ser. Un año después, el salón de baile de los Whitmore fue escenario de otro evento. Uno mucho más tranquilo esta vez, más pequeño, más íntimo, la boda de Ethan y Naomi. No hubo un espectáculo de 300 invitados ni exhibiciones ostentosas de riqueza. Solo amigos cercanos, familia, el personal de la casa que se había convertido en algo así como su propia familia, y las 12 niñas del programa de Naomi, sentadas con orgullo en primera fila, observando a la mujer que les había enseñado lo que la verdadera fortaleza podía llegar a parecer. Harold Whitmore, ahora de 92 años, se puso de pie para dar un brindis, con la voz frágil pero llena de calidez. He visto a esta familia construir imperios, dijo, sonriéndoles a Ethan y a Naomi, de pie juntos frente a él. Pero nunca había visto a nadie construir algo tan valioso como lo que esta mujer construyó esta noche, una sala llena de personas que por fin entienden que la dignidad nunca tuvo que ver con el uniforme que uno lleva puesto. Siempre tuvo que ver con el corazón que hay debajo. La sala estalló en aplausos, las copas se alzaron en lo alto. Las mismas lámparas de araña que un año antes habían sido testigos de una humillación ahora brillaban con calidez sobre algo completamente distinto, sanación, crecimiento, y una alegría tranquila y bien merecida.
Y en algún lugar entre esa multitud, Naomi miró a su alrededor, a todo en lo que su vida se había convertido. No porque hubiera luchado para llegar hasta ahí, sino porque finalmente se había permitido ser vista exactamente como era. Esta es la verdad que nos deja esta historia. Nunca asumas que conoces toda la historia de alguien solo por el papel que ocupa en tu vida. La persona más callada de la habitación podría cargar con la fuerza más profunda que jamás hayas presenciado. El respeto no es algo que se le debe solo a los poderosos. Es algo que toda persona merece, simplemente por ser humana. Si esta historia les tocó el corazón esta noche, si les recordó que la bondad y la fuerza silenciosa siempre superan a la crueldad al final, entonces denle like a este vídeo, suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia como esta, y compártanla con alguien en su vida que necesite escuchar esta noche que importa exactamente tal como es. Gracias por ver este vídeo, y recuerden, el mundo está lleno de Naomi silenciosas. Traten a todos con el respeto que merecen, porque nunca saben realmente la fuerza que alguien lleva por debajo de la superficie.